Hola, buenas, me presento, soy Cintia Lamas, licenciada en Geología, socia de Asagay. Bienvenido a todos a este ciclo de charla de jóvenes Asagay. En esta oportunidad tenemos la presentación de una charlita corta denominada Caracterización geoquímica e isotópica de las aguas del Bolsón de Fiambalá, provincia de Catamarca, resultados preliminares. ¿Sí? Este ciclo, les paso a contar, este ciclo de charlas está organizada por Jóvenes Asagay, en la cual tiene representantes regionales. En este caso, vamos a digamos, representar lo que es la región Catamarca-La Rioja. ¿Sí? Bueno, les presento a la disertante, es la geóloga Virginia Reynoso Carbonell, ¿sí? Tiene el título de charla que ya les mencioné. Hago un resumen, ¿sí? de la charlita que voy a presentar. Tiene como objetivo mostrar la geoquímica isotópica de las aguas del Bolsón de Fiambalá, provincia de Catamarca. Son resultados preliminares del estudio de estas aguas que se realizó con el fin de generar información base para su uso a futuro en la exploración geotérmica de la zona. Les voy a hacer un resumen breve de la disertante, geóloga egresada de la Universidad Nacional de La Rioja. Actualmente es becaria doctoral, trabajando en el CRILAR del CONICET. Está inscrita dentro de la carrera doctorado en geología en la Universidad Nacional de Catamarca, con el proyecto de tesis denominado Origen y Evolución del Sistema Geotermal del Bolsón de Fiambalá, provincia de Catamarca. Formación en el ámbito de la geotermia por medio de diplomados de geotermia para América Latina de la Universidad de El Salvador, Centroamérica, y la Universidad de las Naciones Unidas. Dicho esto, le vamos a ceder la palabra a la geóloga Virginia para que dé inicio a su charlita. Adelante, Virginia. Gracias. Ahí va. ¿Estamos bien? A ver. Sí, se está viendo. Súper. Bueno, gracias, Sin. Bueno, ya ella me presentó, mi nombre es Virginia, y lo que yo voy a presentar ahora son resultados preliminares a los que estamos llegando con un proyecto financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLAR. Y como ya dijo, es para caracterizar geoquímica e isotópicamente las aguas del Bolsón de Fiambalá. En este proyecto trabajamos en conjunto con la doctora Verena Campodónico del CICTERRA, el doctor Pablo Alacino de la UNLAR Pilar, y la doctora Alicia Leiva de la Universidad Nacional de La Rioja. Ahí está. Como introducción, bueno, el objetivo es caracterizar geoquímica e isotópicamente las aguas del Bolsón, principalmente las aguas termales, y como ya también dijeron, este estudio se desprende de mi proyecto de tesis doctoral, que lo que buscamos en esta tesis es determinar cuál es el origen térmico de las aguas termales en el Bolsón, y así poder realizar un modelo conceptual geoquímico o geológico del sistema geotérmico para que, bueno, generar información base y para que pueda ser aprovechado para una exploración más profunda y ojalá en un futuro para una explotación del recurso. En nuestro país, como en toda América, hay numerosos sistemas geotérmicos que tienen diferentes características, y estas dependen, por un lado, si el sistema está asociado al vulcanismo, al hidrotermalismo, o también dependen de los rasgos estructurales de la zona, por ejemplo, si son sistemas geotérmicos de cuencas sedimentarias. Y por otro lado, también se caracterizan de acuerdo a su temperatura, por ejemplo, su temperatura como de alta entalpía, de media entalpía o de baja entalpía. En Argentina particularmente nosotros tenemos sistemas geotermales, tanto en el oeste,
También hay algunos en el centro y otros al este. Y todas las manifestaciones termales que se presentan en el territorio, por lo general se utilizan con fines turísticos, o balneoterapia también, que es muy conocido. Particularmente en nuestro país, los más importantes, digamos, a los que se han llevado mayor atención a la hora de generar estudios, son los que están hacia el oeste, están asociados al margen convergente de la placa de Nazca y la placa sudamericana de la subducción. Y como podemos ver en este mapa que les presento acá, que es de una tesis doctoral de Barcelona 2015, tenemos ya caracterizadas ciertas zonas de acuerdo a su potencial, en alta entalpía, por ejemplo, las zonas que están sombreadas en naranja, y en media entalpía las que están sombreadas en amarillo. Y como se ve también en este mapita, en todas estas zonas, tanto al norte como al sur, estos campos geotérmicos estarían asociados a un volcanismo actual. Lo que vemos aquí se diferencia una zona donde tenemos una subducción, que dice acá segmento de subducción horizontal pampeano, es una zona donde la subducción tiene un ángulo menor en comparación al norte y al sur. Y en esta zona tenemos manifestaciones termales, tanto por ejemplo en La Rioja, en las termas de Santa Teresita, como en Catamarca, que es la zona de estudio, y son hasta el momento como que solo se caracterizan como manifestaciones termales, solo tenemos presencias de agua, digamos, con calor, y solo se aprovechan para fines turísticos. Entonces, no se ha clasificado, no se les ha caracterizado de acuerdo a su potencial como un recurso aprovechable por el momento. Entonces, y en esta zona es donde se encuentra el bolsón de Fiambalá, que está al suroeste de la provincia de Catamarca, y este es considerado, digamos, en el catálogo de Pez y Miranda como un sistema geotérmico de baja entalpía. Y las manifestaciones termales que tenemos aquí, particularmente en el bolsón, están ubicadas en la localidad de Saugil, en Fiambalá, y más al sur en la localidad, en la zona de La Aguadita. Las temperaturas aquí en las vertientes, en Saugil rondan los 22 grados centígrados, en Fiambalá entre 56 y 60 grados centígrados, y la Aguadita, en aproximadamente unos 30 grados centígrados. Las tres están por debajo de los 100 grados centígrados, por eso es que se les llama como de baja entalpía, y se destaca la vertiente de Fiambalá con las mayores temperaturas de su naciente. Como antecedentes, nosotros de la zona no tenemos, no contamos con antecedentes en cuanto a estudios realizados con fines de geotérmicos, ¿no? Pero sí se ha caracterizado las aguas, tanto del bolsón como por ejemplo de la puna de Chaschuil, con diferentes fines. Uno de esos fines se desprende como un proxy paleoclimático desde el punto de vista, o para estudios arqueológicos, que es este trabajo que presentamos aquí. Y por otro lado también como hay pozos de agua subterráneas, también estos pozos llevan su control, y pudimos acceder a algunos datos, ¿no?, de química de las aguas de estos pozos de consumo. Podemos ver aquí que las aguas de Fiambalá, tenemos acá están mezcladas de la puna, entre la puna y Fiambalá son bastante heterogéneas. Pero en Fiambalá particularmente, todas estas aguas, la mayoría, mejor dicho, son más bien bicarbonatadas, desde el punto de vista aniónico, y y la mayoría son alcalinas, desde el punto de vista catiónico, sódico-potásicas. Este es el diagrama, esto lo vemos a partir de este diagrama de Piper, que nos permite caracterizarlas químicamente. Y este es un diagrama de Steve, que nosotros lo ponemos aquí como para ver con claridad cómo varían, cómo varían las concentraciones de los cationes y los iones
entre un agua y otra. Si vemos aquí, las aguas subterráneas son todas como muy homogéneas, digamos. En cuanto a la isotopía, los isótopos estables en la zona, también podemos acceder al mismo estudio de Ostera, tiene datos isotópicos en la zona, y en el catálogo de Pez y Miranda también hay una recopilación de algunos datos. Estos datos datan son desde del 87 aproximadamente. Y vemos que tanto todas las aguas, las de la Puna, como las del sector de la zona del Bolsón de Fiambalá, tienen una señal isotópica que corresponde a lo que sería la línea meteórica global, o sea, una señal isotópica meteórica, un origen meteórico para estas aguas. Se destacan un poco las muestras que provienen, digamos, de la terma de Fiambalá, que sería estas, están aquí, que se ven como más empobrecidas en los isótopos pesados, y podemos ver algunas muestras que se alejan un poco de lo que sería la línea meteórica global, pero y muestran como un enriquecimiento en los isótopos pesados, pero es un enriquecimiento relativo, debido a que en la zona, como tenemos una alta radiación, se genera una alta evaporación, entonces esto hace al fraccionamiento en los isótopos y a este enriquecimiento en el oxígeno 18 y deuterio en algunos casos, pero no dejan de ser todas meteóricas. Entonces, como resumito de los antecedentes, químicamente podemos decir que las aguas de la zona de Fiambalá principalmente son bicarbonatadas alcalinas, sódico-potásicas, e isotópicamente son todas de origen meteórico. El estudio lo que nosotros hicimos como metodología de trabajo fue, bueno, más allá de la bibliografía y todo eso, las mediciones y los muestreos. Las mediciones in situ de agua superficial, de pozos y de las vertientes termales, en donde medimos parámetros como el pH, la temperatura y la conductividad eléctrica, y también sumamos un estudio de la medición del gas radón disuelto en estas aguas. Y el muestreo que llevamos a cabo fue también en aguas superficiales, en un pozo de agua para consumo y de las vertientes termales, obteniendo 2 litros de agua por muestra para los análisis químicos y unos 200 mililitros de agua por muestra para el análisis de isótopos estables. Estas son las zonas de muestreo: el río Grande, que está al norte de la localidad de Fiambalá, el río Chachuil, que se encuentra al oeste. Luego tenemos la vertiente de Saugil, que está al norte de la localidad de Fiambalá también, la vertiente de la Guadita, que está hacia el sur, y la vertiente de Fiambalá, que está hacia el este, en las sierras de Fiambalá, y un pozo de agua para consumo que se encuentra en la localidad de Fiambalá. Los resultados a los que nosotros llegamos hasta el momento son estos: un diagrama de Piper para caracterizar químicamente las aguas. Vemos que como aguas bicarbonatadas podemos clasificar a las vertientes de Saugil y a las de Río Grande, Río Grande y vertiente Saugil, y como mixtas al agua que obtuvimos de Fiambalá, de la Guadita, del pozo de la Ramadita y del río Chachuil. Pero a su vez, dentro de las mixtas podemos ver que hay como una pequeña diferencia, siendo las de las vertientes del Guadita y Fiambalá tienden a ser más sulfatadas, y las otras dos, que son las de la Ramadita y las de Chachuil, tienden a ser más bicarbonatadas. Sin embargo, todas ellas son alcalinas sódico-potásicas. En cuanto a los isótopos, estas aguas vemos que se concentran, la mayoría de ellas, en un rango entre -4 y -6 per mil del oxígeno del isótopo de oxígeno 18, y entre -20 y -30 per mil de deuterio, que son en las vertientes del Aguadita, Saugil, el Río Grande y el agua del pozo.
Vemos que también aquí en los datos actuales nos están mostrando que también está más empobrecida los isótopos, la vertiente de Fiambalá. Y vemos también cómo una de las muestras de ríos de aguas superficiales se alejan un poco de la curva meteórica global. En cuanto, que ya lo veníamos viendo anteriormente. En cuanto al gas disuelto, al gas radón disuelto, el gas radón es producto está dentro de la línea de la rama de desintegración del uranio 238. Este gas dura aproximadamente como 3.8 días, ¿no?, en decaer. Y vemos que las concentraciones en las aguas superficiales están entre 83 y 278 becquereles por metros cúbicos, que son valores normales para aguas superficiales, porque se desgasifica muy rápido cuando está en contacto con la atmósfera, cuando no está confinada el agua. Y vemos que en cuanto a las vertientes, y al vertiente de la Aguadita, Sau Gil y el pozo de agua subterránea, estas están en el rango menor a 20.000 becquereles por litro, con un mínimo de 12.000, y se destaca nuevamente en este caso la vertiente de Fiambalá, que presenta una concentración de gas radón de 48.700 becquereles por metros cúbicos. Integrando tanto los datos que obtenemos de la bibliografía con los que pudimos llegar en este trabajo, podemos llegar a unas conclusiones claras, por decirlo así, algunas y otras no tanto, que son, primero, que químicamente las aguas del Bolsón son inmaduras, no han llegado a un equilibrio químico, diferente a algunas aguas que presenta el trabajo de Ostera, que son de la Puna, que sí, parece que sí llegaron a un equilibrio químico. La mayoría de las del Bolsón de Fiambalá las podemos clasificar como bicarbonatadas sódicas potásicas, y se destacaría, o se diferenciarían más bien, el agua de las vertientes de Fiambalá, la Aguadita y el agua del pozo, siendo mixtas, pero todas sódicas potásicas. En cuanto a la caracterización isotópica, todas estas aguas son meteóricas. Más allá de que si están un poco más empobrecidas o no, se pueden clasificar como de origen meteórico. Y ninguna de ellas, pese a que vemos como un enriquecimiento relativo, pero que ya sabemos que es por la evaporación, ninguna de ellas presenta una señal isotópica que indique que hay aguas magmáticas en el sistema. Como por ejemplo, acá pusimos este ejemplo, esto es de la zona del volcán Copahue, y estos son hot springs, y estos, por ejemplo, sí presentan señales isotópicas magmáticas. De hecho, podemos ver acá que la concentración de oxígeno 18 es más bien positiva, arroja valores positivos. Es algo típico de las aguas magmáticas, que no estaría en nuestro caso. Y bueno, siempre vemos comparativamente que las vertientes de Fiambalá también tienden a destacarse, que las muestras de la vertiente de Fiambalá tienden a destacarse por ser más empobrecidas. Y el gas radón, como los isótopos nos están diciendo que son todas aguas meteóricas, no podemos definir bien si tienen un mismo, las vertientes están alimentadas por un mismo acuífero o no. Pero con el gas radón podemos ver que hay una diferencia, entonces nos da a pensar que quizás si tengamos más de un acuífero que esté alimentando el sistema geotérmico del Bolsón, uno más superficial que estaría alimentando las vertientes de Sau Gil, de la Aguadita y el pozo de agua subterránea, y uno quizás más profundo, que sea de tipo fracturado, ubicado en el basamento que estaría alimentando la vertiente de Fiambalá. Sin embargo, nos hace falta muchos más estudios para poder establecer con claridad o de forma determinante que es así, ¿no? Porque si bien el gas radón nos está dando una diferencia, es necesario ahondar más en estudios para ver realmente cuántos acuíferos componen el sistema geotermal de Fiambalá,
Y quizás como en la zona históricamente se ha extraído uranio, hay mineralizaciones de uranio, quizás el agua está obteniendo o disolviendo el gas radón desde estas mineralizaciones que podrían estar ubicadas en las estructuras de ascenso del agua hacia la vertiente, ¿no? Ahí en la sierra de Fiambalá. Y también es necesario ahondar más, hacer más estudios para poder determinar la temperatura en profundidad de estas manifestaciones y determinar si realmente son de baja entalpía o en profundidades, o sea, ya de acuerdo a la temperatura en profundidad les podríamos cambiar y ponerle por lo menos media entalpía y que se vea como un recurso más interesante para ser, no sé, para ser explorado con mayor profundidad y ojalá para ser utilizado por la gente de la zona. Principalmente, por ejemplo, como de forma directa, como invernaderos, por ejemplo, que ahora hay, su fuente de calor, por ejemplo, en Liquín y en Chile, tienen invernaderos con fuente de calor natural, que es producto de la geotermia. Entonces, esto es para finalizar, y como agradecimientos, queremos agradecer a la Universidad Nacional de La Rioja, a la Universidad Nacional de Catamarca, al CICTER, Universidad Nacional de Córdoba, al CRILAR, CONICET, y a la Secretaría de Recursos Hídricos de Catamarca, y a mis compañeros de la carrera de Geología, José Lagos y Giselle Díaz, que nos han acompañado a uno de los campos ahí a muestrear, a sacar fotos, a aprender juntos. Bueno, gracias por tu atención. Muchas gracias, Virginia, muy clara tu presentación, hermoso el tema. Ahí, como decías, estaba viendo los lugares, la aguadita, y que te arroja valores. La aguadita también, si bien no es reconocida como termas a nivel turístico, Sí. también hay, digamos, la gente del lugar suele recorrer a eso como un agua termal más cercana de lo que es en la cabecera departamental de Tinogasta. Y después la otra, con respecto al uranio, lo que estabas diciendo del gas radón, el uranio en sí, para que quede claro, nunca hubo una explotación de uranio, sino que es propia de las características de la roca que se encuentra en ese lugar. O sea, están en una formación y a esa agua al correr, escurrir por ese tipo de roca, capaz que hace que se incorpore, digamos, al escurrimiento y vaya a parar, digamos, agua. Es muy probable que en profundidad tengamos todavía mineralizaciones, si bien no han habido explotaciones formales, por decirlo así, han habido lugares donde sí se han, no sé, sacado. Sí, sí. Pero bueno, sí, en profundidad es muy probable que tengamos algunas mineralizaciones que permitan digamos, el aporte del gas radón en el agua. Podrían ser las dos opciones, ¿no? Que el acuífero esté también en el basamento y ahí mismo también tengamos algunas mineralizaciones importantes, y el decaimiento radioactivo también puede generar un poco de calor, aportar calor al sistema, o sea, hay mucho para investigar todavía para poder determinar. Hermoso tema. Bueno, Virginia, por favor, ¿nos podrías decir un mail, tu mail, para responder algunas preguntas que queden respecto a la charla? Sí. Bueno, mi email, lo debería haber anotado aquí, perdón. Mi email es virgi.reynoso con ilatina @gmail.com. Cualquier cosa que quieran preguntar o lo que sea, que podamos trabajar en conjunto también, bienvenido. Muy bien. Sí, y si no, una vez finalizada acá la charla, pueden comentar debajo, ¿sí?, en el canal, que sus preguntas, perdón, serán respondidas. Bueno, me despido de ustedes, muchas gracias por su participación y los esperamos en un próximo ciclo de charlas cortas de Jóvenes Azar. Hasta luego, gracias. Gracias.